Bienvenidas a esto que hemos dado por llamar Sin Guiones, este espacio del Instituto Educativo Leonardo da Vinci, donde estamos tratando diversos temas, ¿no? Porque la idea es hablar totalmente sin guiones de distintos ámbitos, de distintas temáticas, ¿no? Que fuimos abordando a lo largo de los distintos episodios que ustedes han tenido la posibilidad de escuchar, de analizar, de ver, de informarse. Así que bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 3, donde vamos a hablar, porque claro, hablamos del rol del profesor en el episodio 2 y no podemos dejarlo porque están totalmente interconectados, interrelacionados al rol del alumno. Así que hoy vamos a desentrañar todo lo que tiene que ver con el rol del alumno en la sociedad de hoy, en este preciso momento. ¿Qué es lo que pasa hoy con esto de ser alumno? ¿Cómo ha ido cambiando ese paradigma? Pero obviamente no estoy sola, estoy siempre muy bien acompañada acá de mi coequiper, de mi compañero Daniel Delfín, a quien obviamente le voy a dar el pase. Dani, bienvenido a este episodio número 3. ¿Cómo estás? Sole, muy buenas tardes también para toda la gente que nos está escuchando del otro lado. Bienvenidos otra vez a esto que es Sin Guiones, este programa de Instituto Da Vinci, donde rápidamente quiero pasar a mencionar las redes sociales. Me encanta, sí, donde por la favor. Gente puede buscarnos, puede estar prendido y conectado a todo lo que Da Vinci está siempre publicando. Así que vamos a pasar rápido. Arranquemos con la página web institutoldavinci.com. Recuerden que es Da Vinci, la C de casa y la I. Exacto. El Instagram, que es @instituto.davinci. El Facebook, instituto.ldavinci. El TikTok, @instituto.ldavinci. Y en LinkedIn nos pueden encontrar también como Instituto Leonardo da Vinci. Exactamente, es muy fácil, es muy sencillo y de esa manera pueden estar totalmente conectados con nosotros, conectados con Da Vinci, donde pueden disfrutar, ver e informarse de todos los cursos que tiene y de la propuesta educativa que tiene en este caso el instituto, además de conectarse en las redes sociales, poder tener ese ida y vuelta con nosotros, con ellos, así que la verdad que es espectacular y bueno, estamos en todas las plataformas, eso es un dato no menor. Pero bueno, amigo, hoy vamos a desarrollar un tema que me parece que es espectacular, que tiene que ver con el rol del alumno hoy. Que es la otra cara de la moneda del programa que teníamos la vez pasada, que era cuál es el rol del docente. Quizás lo analizamos, que de paso, si no lo vieron, vayan a verlo porque hablamos de cuál es el rol que tiene el docente hoy y tenemos también un invitado de lujo en el programa pasado. Sí, invitadazo. La verdad que disfrutamos mucho charlando con él y nos quedó corto, así que seguramente lo vamos a tener nuevamente para compartir. Pero bueno, justamente, y esto lo hablamos en la parte de producción, que dicho sea de paso, quiero saludarla a Mauge Ortega, nuestra productora que está del otro lado acompañándonos, una genia, yo la conozco de hace muchos años, así que me encanta poder compartir esto también con ella. A Charlie Sosa, que está del otro lado también haciéndonos el aguante, nuestro director general. Claro. Y Leo, que está desde la operación, que me encanta tener un operador como Leo, es un genio, la verdad que sí. Sí, nos resuelve la vida. Y es fundamental, es un rol fundamental, como esto que estábamos hablando, alumno, profesor. Bueno, acá tenemos un equipo bastante escaloneta, te diré. Con estos chicos ganamos el mundial, olvídate. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a esto, un poco mientras hablábamos del rol del docente, del profesor en el día de hoy, no dejábamos de lado, porque está totalmente interrelacionado y totalmente, como decías vos, es la cara distinta de la misma moneda, 100%. ¿no? Esto del alumno, y lo fuimos tocando, pero bueno, hoy nos toca abordarlo de manera mucho más integral y específicamente, ¿no? Cómo ha ido cambiando en los años el rol del alumno, sin lugar a dudas. Por ahí no se habla tanto, se habla mucho del rol del docente y las obligaciones que tiene el estudiante, sí. Pero no nos sentamos a tocar lo que el estudiante pasa, lo que el estudiante vive, lo que el estudiante piensa, lo que el estudiante siente. Coincido. Y todos fuimos estudiantes en algún momento y yo considero que vamos a ser eternos aprendices de toda la vida, así que hay que aprender a ser un buen estudiante también.
Exactamente. Yo también pienso lo mismo que vos. Vamos a ser estudiantes siempre. Deberíamos serlo. De hecho, acá abogamos por eso, porque realmente es muy importante, ¿no? Digo, siempre estar capacitándose, estudiando, leyendo, informándote. Me parece que es algo que es muy importante, ¿no? Aprendiendo no solo lo relacionado a lo que están estudiando cada uno de ustedes, tal cual, sino también algún oficio, algo para entrenar, todo lo que se puede aprender en la vida hay que aprovechar el tiempo y hacerlo rendir al máximo. Y además también pasa algo que yo creo que nuestra generación lo ha entendido de esa forma por lo vertiginoso de los cambios que tenemos y de la tecnología y de la globalización y de todo esto y de estar en un mundo interconectado completamente. Nuestra generación ha entendido que más allá de la carrera que vos hayas estudiado y de la cual te hayas recibido, o si no te recibiste de ninguna carrera, pero has hecho un curso, o si no has hecho ningún curso, pero tenés un oficio, sí. Más allá de eso, nuestra generación entendió que siempre es importante capacitarse desde otros lugares, ¿no? O no sé si la palabra es capacitarse, pero estudiar, aprender, leer e informarse 100%. A veces de cosas que no tienen nada que ver con nuestra profesión, con nuestra carrera o con nuestro oficio. 100%. Yo conozco mucha gente que se dedica, a ver, te voy a tirar un oficio, que son peluqueros, por ejemplo. Ajá. Pero que les encanta leer, aprender, instruirse sobre coaching. Y no tiene nada que ver. Está bueno. ¿No? Sobre todo lo que es la dinámica del coaching ontológico. Y al revés también. Hay profesionales que son apasionados de la pesca, por ejemplo, sí. Y leen, aprenden, se capacitan, y simplemente por un hobby, pero que les gusta. Bueno, en mi ámbito, que yo laburo con muchos deportistas que aprenden a la par de lo que tiene que ver con alimentación, como si fuesen nutricionistas, de lo que tiene que ver con recuperación muscular, como si fuese un kinesiólogo, por ejemplo. Claro. Y bueno, eso yo creo que tiene que ver con nuestra generación. Ha ido cambiando. Antes era como vos te recibías de algo y que morías en eso. Vivías encadenado a tu profesión. Pero bueno, tenemos que hacer una breve tanda porque hemos introducido un poco lo que tiene que ver con este tema que vamos a desarrollar hoy. Pero nos vamos a la tanda compartiendo ¿qué, Dani? Tenemos un testimonio de Laura Baquel, que es estudiante de Villa San Nicolás de Córdoba. Vamos a escucharlo. Me encanta. Hola, mi nombre es Laura Baquel, soy peritógrafo forense y peritógrafo analista. Cuento con una diplomatura en criminalística y criminología, los cuales cursé en el Instituto Leonardo da Vinci de la provincia de Córdoba capital, con una orientación pericial y judicial. Durante la formación se trabajó en el análisis de la escritura aplicado a casos forenses, integrando conocimientos de criminalística. Esta es la base desde la cual desarrollo mi trabajo. El Instituto Da Vinci brinda acompañamiento y una educación segura con profesionales de alto nivel. Muy bien, continuamos hablando del rol del alumno en la actualidad, ¿no? Este alumno mucho más activo, menos pasivo de lo que sucedía antes. Bueno, de eso vamos a hablar ahora en este segundo bloque junto a Dani Delfín, que está al lado mío acompañándome. Yo soy Sole Moyano, voy a estar acompañándolos en cada episodio, desarrollando cada una de las temáticas que vayamos planteando, y me encantaría poder escucharlos o leerlos a través de los comentarios que seguramente nos van a ir dejando en cada capítulo que vayamos presentando. Así que bueno, Dani, un poco ahora ya para desarrollar este rol del alumno moderno. Me suena raro decir rol del alumno moderno porque yo siento que no sé si es moderno. Es el rol del alumno que tenemos hoy en día. Es lo que nos está atravesando generacionalmente, digamos. No sé si la palabra es moderno. Sí puedo decirte que es el rol del alumno activo, a diferencia del alumno anterior que se conocía, que claramente era mucho más pasivo, pero por una cuestión de que la educación estaba planteada de otra manera. Y justamente, como habíamos hablado en el episodio anterior, los profesores se involucraban de manera completamente diferente a cómo se involucran hoy. Y la manera de enseñar era totalmente distinta. Dijimos que el docente cumplía un rol como de entrenador. Ya no solamente
la distancia que tiene de acá el docente al alumno, sino un entrenador que está al lado tuyo, alentándote, corrigiéndote, marcándote. Entonces, haciendo esa comparación, la pregunta es, entonces, el alumno en esta alegoría, en esta comparación, ¿qué vendría a ser? Él vendría a ser el atleta. El alumno es el que corre la maratón, es el que escala la montaña, el que se mete a la pileta y nada, y el profesor el que está entrenándolo, aconsejándolo, acompañándolo antes, durante y después de esto que es el proceso de aprendizaje. ¿Qué te parece eso? Me encanta, me encanta esta analogía, me encanta esta comparativa, ¿no? De llevándolo desde el lado deportivo, ¿no? A este coaching, a este coach en realidad, a este entrenador que acompaña, que enseña, que motiva, y que también tiene esta posibilidad de equivocarse, que antes parecía que el profesor era una palabra sagrada y que no se le podía ni discutir, ni equivocarse, ni nada. Bueno, eso hablamos en el capítulo pasado. Ahora, llevándolo a lo que sucede hoy, como justamente nos dimos cuenta que el profesor ha cambiado su vínculo con la educación y con los educados, el alumno empezó a tener otro tipo de rol, sin lugar a dudas. Antes era me siento, escucho lo que me dicen, pregunto lo justo y necesario o directamente no pregunto, y tampoco se le discutía esto de che, yo voy con tal info. Mira, a mí, hoy por ejemplo, no tenemos hoy un profe acá para que nos diga, pero vos sí sos profesor, Dani, y vos podés verte reflejado en esto que te voy a decir, que es que antes, no sé si vos te parabas y le decías, o te estabas sentado y levantabas la mano y le decías, che, mirá, o disculpe, tengo tal fuente, no sé, investigué tal cosa y apareció, si quieres usar inteligencia artificial, lo pongamos como ejemplo. ChatGPT me dice que las ovejas en realidad no son blancas, son verdes. Claro, exactamente. Bueno, ¿sabés qué a mí me pasó? Y antes eso no pasaba. Primero el profesor lo recepcionaba de una muy mala manera, aunque la fuente sea fidedigna, era como una falta de respeto a su conocimiento que vos le vayas con otra fuente. Claro. Eso no había lugar para eso, pero tampoco había como muchas fuentes de donde agarrarse. Entonces no tenías esa posibilidad. Era hoy palabra santa lo que te decía el docente. Claro, hoy el alumno tiene muchos portales en cuales informarse. Está sobreinformado. Tiene toda la parte de la digitalización, que es otra cuestión. Podés desde un podcast, YouTube, inteligencia artificial, lo que sea, a donde vos vayas, mismo las bibliografías y todo esto, te da la posibilidad de decir, che, pero resulta, redes sociales ni hablar, resulta que yo escuché otra versión de esto. ¿Es correcto o no? Porque no quiere decir que porque el alumno tenga otra fuente, la fuente del profesor o lo que el profesor está impartiendo sea incorrecto. Bueno, a mí me pasó dando una clase de criminalística. Estábamos dando la parte de introducción a la criminalística recién, y yo menciono en una parte, de manera anecdótica, porque después se aborda este módulo, los componentes de la pólvora. Los componentes de la pólvora son 3: plomo, antimonio y bario. Qué bueno, yo los menciono de pasada, en realidad, en la clase. Y un alumno me dice, profe, pero yo acá, en mi apunte que busqué, no sé, de ChatGPT, me dice que los componentes son, y me menciona 2 o 3 que no eran los componentes. Y le digo, bueno, ¿dónde buscaste esa información? Lo vamos a repasar. Me mencionó componentes que yo no conocía. Para mí estaban equivocados. Y le dije, quédate tranquilo, yo voy a buscar para la próxima clase cuáles son esos componentes que vos mencionaste y lo vamos a aclarar en vivo para que no hagas. Claro, exactamente. Yo no los conozco, pero no digo que estés equivocado. Déjame que lo busque y lo corroboramos entre todos. Después, justamente me senté y busqué, y lo que él tenía era la fórmula de la pólvora negra, una pólvora que se usaba hace decenas y cientos de años para las armas de fuego, pero ya no se usa hace muchísimos años, o sea que ninguno de los dos estaba equivocado. Él tenía razón, nada más que se refería a una de las primeras pólvoras que salió para las primeras armas de fuego. Pero cuando él te fue con eso, ¿él sabía que se estaba refiriendo a eso o no le especificaba? Simplemente le daban los componentes. No, solamente le daban los componentes, pero bueno, estuvo bien acertado en decir, che, ¿por qué yo tengo una cosa y el profe me está diciendo otra? Le voy a preguntar para ver, y me lo preguntó de buena manera, con respeto, entonces yo también le respondí con respeto y pudimos sacar esa duda, y estuvo buenísimo porque al final fue mucho más complementario para la clase, donde aprendieron la fórmula actual de la pólvora y la anterior también. Eso es espectacular, pero bueno, también es el lugar en el que te paraste vos. Te podrías haber parado desde un lugar
a vos, no sé, mucho arrogante. Sí, mucho más autoritario, diciéndole, ¿y quién sos vos para discutir lo que yo te estoy diciendo? Claro. Si yo te estoy diciendo que la fórmula de la pólvora es esta, ¿por qué me decís otra cosa? Es esta, ¿no? Y chau. Exactamente. Sí. Entonces, no, hay gente que realmente lo toma de esa manera y que ni siquiera se para a corroborarlo, claro, ¿no? Como a decir, bueno, a ver, investigo, me fijo, capaz que hay algo. Y encima fue mucho más fructífero porque, como decís vos, le encontraron la vuelta a que los chicos aprendan algo que sí se usaba antes y lo que se usa hoy, ¿no? 100%. Pero bueno, entonces desde ese punto de vista entendemos que el alumno ha cambiado, porque ha cambiado la sociedad. La sociedad fue evolucionando. Claro. La coyuntura en la que nos movemos actualmente es completamente diferente a la que sucedía hace 30 años atrás, hace 40, 50. Quizás cuando estudiaban nuestros papás no sucedía lo que sucede hoy. De hecho, una de las cosas que pasaba antes y que ahora no pasa, o en realidad que no pasaba antes y ahora sí pasa, es que no tenías tanta irrupción de tecnología en las aulas. Claro. Después, bueno, nosotros no habíamos nacido en esa época, pero bueno, que no había internet, no había computadoras, primero no había nada, ni siquiera máquinas de escribir. No. Después las máquinas de escribir, de hecho, tenían dactilografía. Claro, que se dejó de enseñar después con el tiempo. Claro, nosotros ni lo conocimos porque no nacimos en la época de las máquinas de escribir, pero nuestros papás sí, y era una materia que la tenían como computación, no sé, en nuestra época. Claro. Bueno, después la irrupción de las computadoras que no todo el mundo no todos los colegios tenían, no todos enseñaban. Después se terminó siendo una materia fundamental en los colegios, o sea, todos los colegios la tenían. Fundamental para la vida. No, claro, pero digo, en la currícula era obligatorio. Antes no era obligatorio, porque recién se estaban poniendo las máquinas, recién empezaban a salir las computadoras. Era muy caro tener computadoras. Sí, el internet también. Y el era internet, muy ni precario, hablar. ¿te acordás de internet? Claro. Antes vos estabas usando la computadora, entrando a tu correo y alguien atendía el teléfono y se cortaba el internet. Entonces era... O llamaba, claro, sí, te llamaban por teléfono y se cortaba. Tú estabas descargando algo. No me acordaba de eso, pero sí, somos muy viejos, ¿no? No sé, habla por vos. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento pasaba eso. Entonces era muy de a poco. Y después, bueno, yo sí, esto ya me pasó. Yo cuando estaba en el secundario ya tenía celular con cámara, ya todas esas cosas. Pero me acuerdo que hasta estaba prohibido llevar los celulares al colegio. No te dejaban. Hoy, muchos colegios piden que los alumnos, y no estoy hablando del secundario, estoy hablando de alumnos primarios, tengan tablet. Vayan con la tablet a clases o, si no la llevan al colegio, hagan tareas en las tablets. Claro. De hecho, hasta hay programas que se descargan, aplicaciones específicamente educativas que cada profesor utiliza para determinada enseñanza del alumno. Entonces, ya desde ese lugar ya cambia todo, porque ya es una educación híbrida, por decirlo de alguna manera. No es solamente papel y lápiz, ¿no? Estás incorporando un elemento tecnológico que, a ver, ya lo teníamos con la computadora y el internet, claro, pero quizás no era tan importante como el rol que ocupa hoy la tecnología. Se volvieron masivos, yo creo que todo el mundo, hasta los niños, tienen hoy un teléfono celular. Claro, o las tablets. En ese momento, yo cuando era chico no tenía, yo me acuerdo que era grande, ya iba a la secundaria cuando tuve mi primer celular. O sea, no era algo que... No era me común. Imagino que el niño de 5 años, 6 años que está ingresando al jardín de infantes o a primer grado, tiene la posibilidad de volver a su casa y tener un teléfono. Entonces, quizá... Claro, es como normal. Me parece buena la decisión de los docentes de incluir las herramientas tecnológicas, porque ir en contra de la corriente suele ser malo, ¿viste? Suele ser ponerse en contra, no suele ser la respuesta, sino abarcarlo, tomarlo. Pero además también lo que sucede con esto es entender que este dispositivo electrónico no es solamente para jugar, que también podés aprender. Claro, entonces, no es una fuente de distracciones solamente. Claro, entonces que el docente entienda que por ese lado donde todos lo usamos... bueno, nosotros lo usamos para trabajar, pero mucha gente lo usa de ocio, ¿no? Para desconectar, para divertirse, para jugar, para bla, 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 etcétera, etcétera. En este caso,
lo pueden usar como un elemento de estudio. Y eso es buenísimo. Entonces, desde ese lugar, claro, yo también. Ya cuando iba a la facultad, te cuento algo que hacíamos. Yo fui ayudante de cátedra 2 años de accidentología, y el profe, que era el licenciado Carrizo, él era muy abierto a estas dinámicas. Por ahí no sabía mucho usar la tecnología, pero me decía a mí, che, fíjate, y yo encontré que había una aplicación del teléfono celular que podíamos hacer que todos los alumnos se la bajen, y hacíamos como juegos interactivos para preparar el parcial. Claro. Entonces hacíamos algunas preguntas de verdadero o falso, de marcar múltiples opciones, y les dábamos, 30 segundos para que respondan, y después aparecía cuántos habían equivocado y cuántos habían acertado. Y ellos en la pantalla podían ver si habían acertado o se habían equivocado. Entonces, un recurso muy didáctico, muy interactivo, muy ameno también, y corta un poco con la rutina de siempre papel y lápiz, Yo te voy a hacer una pregunta que tal vez la tengamos que desarrollar más adelante, pero la voy a empezar a tirar ahora como disparador porque me parece espectacular y se me ocurrió mientras lo íbamos charlando. Y tiene que ver con esto de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Sí. ¿Qué hizo primero que cambie? ¿El docente se paró desde un lugar diferente? ¿Entendió que la dinámica, que la tecnología, que los tiempos, que la sociedad había evolucionado y pedía un cambio? ¿O fue el alumno el que lo hizo cambiar al docente? Porque el alumno empezó a tener otro tipo de rol. Lo planteo como un interrogante y me interpela entender qué fue primero. Claro. Aunque no sé si vamos a llegar a un punto, porque yo creo que fue algo de la mano, ¿no? Sí. Creo que ambos se dieron cuenta que todo estaba cambiando. Los invitamos a todas las personas que nos están viendo que nos pongan ahí en los comentarios si para ustedes vino primero el cambio del lado del docente o del lado del alumno, o si piensan que el cambio vino incluso por otro lado. Así que los invitamos a que nos comenten. Totalmente. ¿Vos qué pensás respecto a esto, Sole? ¿Cómo viene la mano? Yo siento que en algún punto fueron muy a la par. Bien. Pero primariamente fue el alumno el que se encontró con... Siento que los niños, los adolescentes y los jóvenes hoy se plantean la vida de otra manera, y cuando, no me quiero poner muy filosófica, pero es real, entonces los comportamientos como tienen otra forma de ser, y como los tiempos cambiaron tanto para todos, de hecho para nosotros mismos. Sí, pensá que nosotros cuando fuimos alumnos, no fuimos los mismos alumnos que los que nos ascendían 20 o 30 años antes, ¿entendés? Ya nosotros nos sentamos y nos paramos de una manera distinta. 100%. Entonces, ni siquiera lo hablo por esta generación, lo hablo inclusive por nuestra generación, porque yo creo que nuestra generación fue muy bisagra de lo que sucedía con la generación más vieja. Nuestra fue muy bisagra, porque nosotros ya nacimos con tecnología. Fuimos un híbrido nosotros, porque empezamos sin, y en el crecimiento nuestro empezamos a meter, y hoy estamos con. Las nuevas generaciones ya nacieron con, y los grandes vivieron sin. Totalmente, pero vos pensás, quizás no en Argentina, pero vos pensás que en Estados Unidos, en el 80 y pico ya había computadoras. Nosotros no nacimos en el 80 y pico, somos de los 90, entonces incluso en el 89, mirá, me estoy llegando a los finales de los 80, ya existía. Nosotros nacimos con computadoras, o sea, en el 95, en el 94, en el 93, en Argentina existían las computadoras, y mismo yo me acuerdo, no me acuerdo en realidad porque no, pero no me da los tiempos, pero recuerdo que mi mamá me contaba, después ya grande, ella en su trabajo tenía computadora, y no te estoy hablando de los años 2000, ¿me entendés? Claro. Entonces es como que nuestra generación ya fue como muy bisagra de lo que eran las generaciones anteriores, y vos fíjate que los chicos de los 80, 70 no eran tan diferentes de los 60 y 50, eran diferentes, claro que sí, claro, obvio, seguro. Pero no era ese salto que tenemos nosotros ahora. Nuestro salto fue enorme. Claro, es que vivimos una revolución tecnológica. Exactamente. Nos tocó vivir. Exactamente. Entonces yo siento que si bien desde algún lugar fueron a la par, ¿no? Los dos, pero hubo un momento en que ese quiebre lo hizo el alumno y no tanto el profesor. Claro. El alumno empezó a sentarse de otra forma, a mostrarse de otra manera, a expresar que necesitaba otra forma de aprender, incluso hasta de respeto.
Claro. Mirá lo que te digo, de cómo se dirige el que nos educa, cómo nos dirigimos nosotros, qué necesitamos en esa fina línea de esto me hace bien, esto me hace mal. Hay muchas cosas en el medio que no es solamente aprender una materia, digo, todo lo que genera el entorno del aprendizaje en un aula ha cambiado completamente. 100%. Bueno, ¿te parece que vayamos a una tanda cortita, muy cortita? Sí. Y a la vuelta seguimos desarrollando porque tenemos ya un capítulo espectacular del tercer bloque. Y para finalizar te lo voy tirando, te lo voy anticipando. Vamos a hablar de algo que me parece espectacular. Nos va a quedar muy corto, yo ya te lo digo, pero después vamos a hacer un episodio, me parece sería espectacular, sobre eso, que tiene que ver con la democratización de la educación. Me parece espectacular. Suena bien eso. Me parece espectacular. Así que quédense ahí, no se vayan. Sí, pero, ¿qué tenemos? Vamos a escuchar ahora el testimonio de Josefina Jara, que ella también es estudiante de Resistencia Chaco. Vamos a verla. Hola, buenas tardes. Me llamo Josefina y por más de 3 décadas me he dedicado a la confección de ropa. Pero hace 3 años me planteé que nunca es tarde para aprender. Por eso la edad no tiene que ser un obstáculo para alcanzar objetivos que por distintas circunstancias de la vida no se pudieron acceder. Bueno, yo les cuento que encontré un instituto, Leonardo da Vinci, en el cual estudié enfermería y al año siguiente paramédico. Debo destacar a sus excelentes profesores y el acompañamiento de ellos. Mi profe fue Vero y fue una excelente profesora, la cual evacuó todas mis dudas. Bueno, les cuento que gracias al Instituto Da Vinci hoy estoy trabajando en el deseo, en el anhelo de toda mi vida, digamos, porque desde chica quise ser enfermera y bueno, hoy estoy trabajando y acompañando a pacientes y a su familia. Gracias, buenas tardes. Seguimos acá en Sin Guiones, este podcast educativo del Instituto Leonardo da Vinci, donde tratamos diferentes temas. Y hoy estamos hablando sobre el rol del alumno en la actualidad. Y en este tercer bloque vamos a hablar de lo que tiene que ver con el desafío de ser estudiante, ¿no? Esto de autonomía, autorregulación, competencias digitales, investigación, inteligencia artificial. Vamos a hablar también sobre esto que tiene que ver con la salud mental, con el bienestar emocional, que está interrelacionado, y un poco lo tocábamos así chiquitito, de manera muy cortita en el bloque anterior. ¿Sabes que cuando preparábamos el programa salió este tema del desafío de ser estudiante y que muchas veces no se habla lo difícil que es ser estudiante? Desde el punto de vista social, ahora que te perdés vacaciones, que no podés juntarte porque tenés un parcial, que tenés que rendir, que tenés un final, que te perdés las vacaciones, que te perdés un cumpleaños, ni mencionar la gente que estudia en otras provincias, que te perdés los cumpleaños de tu familia, que te perdés de ver crecer a tus hermanos, a tus primos, etc. Y también el desafío que tiene el estudiante de sentarse y realmente estudiar, poder avanzar con su conocimiento, el día a día de desaprobar una materia, desaprobar un final, esto de que por ahí estudiaste un montón para una materia, te sentís preparado, vas, te enfrentas y aún así te va mal, porque no solamente estudiar y aprobar depende de uno, sino de la complejidad, de cómo lo planteó el profesor, de un enfoque que vos le diste, de que justo eso no lo repasaste. Entonces por ahí, porque aunque vayas muy preparado, y también le digo a todos los alumnos que están del otro lado, por más que hayan estudiado mucho, no se frustren, porque no quiere decir que no van a aprobar nunca la materia. Viste que hay algunas materias que son las materias coladores en cada año. Sí, claro. Que tenés 1 o 2 materias que todo el mundo se queda en esas. Que es durísimo. Sí, y hace que los alumnos se frustren. Se frustran, se tiran para atrás, piensan que ya no las van a sacar y las dejan, avanzan con las otras y pasa esto de que nadie se pone a pensar, o quizá no se habla tanto de cómo se siente ese alumno, cómo repercute a nivel mental, a nivel físico. Yo me acuerdo cuando tenía que rendir materias difíciles o parciales complicados, la noche anterior no podía dormir. Sí, yo también. Me dolía la panza. Yo la pasaba muy mal. O sea, me descomponía. Pero me repercutía a nivel físico. Uno dice cómo
bueno, pero estudiar es fácil. Estudiar no es fácil, estudiar es difícil. Prepararse para enfrentar una materia, un docente que te parece autoritario, malo, es complejo y te repercute a nivel cabeza y a nivel físico también. Y también las edades van cambiando, no es lo mismo cuando vos tenés 25 años, 30 años, 20 años inclusive, a cuando tenés 17, 18, 15 y estás todavía en el colegio o estás entrando a la facultad, claro. No te parás de la misma forma. Y también la autogestión tuya de tus emociones y todo no es lo mismo, no es lo mismo un adolescente con miedo a rendir una materia que nosotros un poco más grandes con miedo a rendir una materia. No subestimo ninguna de las dos cosas porque el miedo quizás sea el mismo, pero tenemos otras herramientas, ¿no? Sí, que entonces, te lo van dando los años, te lo van dando muchas veces las experiencias. Yo conozco gente más grande que por ahí vos podés pensar que está más experimentada y no es así, simplemente no tuvo la oportunidad de estudiar en su momento y cuando va y estudia enfrenta lo mismo que enfrentaría un chico de 18 años porque le falta vivir esa experiencia de estudiar para un final, organizarse con los tiempos. No te pasaba solo que, o por lo menos yo era muy estructurado, cuando quería rendir un parcial o un final, decía, bueno, me faltan 15 días para rendir la materia, son 15 unidades, si estudio una por día, llego buenísimo. Pasaba una semana, había metido 3 unidades, me faltaban las otras y era, bueno, si meto ahora 3 unidades por día, llego y nunca terminé llegando. No, a mí me pasaba lo mismo, que en realidad no era por ahí. Después me di cuenta, obviamente, que no era así, que no era tan sistemático como decir, bueno, me estudio una unidad por día. Claro. Habrá gente que le funcionó y los felicito, ¿seguro? No fue mi caso. Después descubrí otras técnicas y aparte de eso también, ¿no? El autoconocimiento te da la posibilidad de empezar a entender cuáles son las mejores técnicas de estudio para vos, que probablemente para mis compañeros no les servían. Yo tengo una manera de aprender que me doy cuenta que mi hermana, por ejemplo, mira lo que te digo, en casa, mi hermana no aprende de la misma forma que yo, mi hermano no aprende de la misma forma que yo, mis compañeros no aprenden de la misma forma que yo, ¿no? Y yo no aprendo de la misma forma que ellos, o sea, cada uno tenía su técnica, su forma. Hay gente que es mucho más visual, gente que es mucho más auditiva. Yo soy muy visual, me funciona muy bien, o sea, la verdad que soy muy visual. Eso podemos anotarlo para idea de programa, las formas de aprender y tips para cada una de las personas que tienen los visuales, los auditivos, los kinestésicos y todos tienen su manera de asimilar. Auditiva también creo que hay cosas que sí, te podría decir que sí. Pero sí soy un híbrido entre lo visual y lo auditivo, pero soy visual. Hay gente que no, que por ahí no, los colores no les sirven, ciertos disparadores que vos tenés en tus resúmenes no les sirven tanto. Es más, de hecho hay gente que yo era muy obsesiva al punto de que eso fue algo que me hacía perder mucho tiempo, de que me gustaba, claro, tener los resúmenes demasiado prolijos, de cierta forma, escrito. No, si yo los tenía improlijo no los podía estudiar, entonces me los pasaba. Los apuntes los pasaba, los resúmenes, Yo era muy, muy rústico para estudiar, no sé, yo estudiaba así, agarraba el libro, ni lo subrayaba, marcaba algunas palabras a los costados para guiarme. Mirá, y nada qué más. bien. Y no hacía resumen. Bueno, no necesitabas. Yo sentía que no asimilaba el conocimiento. Pasa que a mí el scripting me resulta muy bueno. Yo lo leía, marcaba 2 o 3 palabras puntuales y me iba al fondo de mi casa, que tiene un fondo grande. Ay, qué lindo. Y ahí caminaba y yo le explicaba al aire lo que había entendido. Claro. Entonces esa era mi manera de... Y era tu manera. Sí, bueno, pero fíjate que lo desarrollás en tu vida. Yo lo sigo usando en el día a día. En el día a día, porque es tu manera de explicar a los clientes determinadas cosas. Claro. Es tu manera también de desarrollar tu rol como profesor, porque fíjate que hoy sos profe también. Sí, 100%. Entonces, bueno, viste, te va dando perfiles. Así la verdad que sí. Bueno, hablamos un poco de eso y también justamente de todo esto que estamos charlando, estos nuevos paradigmas de la educación, ¿no? Ha cambiado todo, el alumno que es mucho más activo, el alumno que es autogestor, que antes quizás no era tan así, ya no solo escucha, sino que también explora, investiga. Bueno, esto lo charlamos en el primer bloque, ¿no? Valora inteligencias múltiples y eso me parece que está bueno. Y esto también que tiene que ver con
la digitalización de la información, ¿no? Sí. Porque ha ido cambiando eso también. Antes, lamentablemente, o agraciadamente, como vos quieras llamarlo, yo soy fan de las bibliotecas, pero hay gente que por ahí no era tan fan de la biblioteca y que la digitalización le sirvió muchísimo. Pero más allá de si te gusta o no te gusta, hay una realidad. Quizás no habían ciertos libros, no llegaban ciertos libros, no se tenía... Y lamentablemente eso te excluía. Sí, hoy apretás un botón. Caros. Yo en la facultad no sé si me compré un libro alguna vez, eran todas fotocopias lo que tenía yo. Yo me tuve que comprar 2 porque justo eran libros que había hecho el profesor y obviamente estudiando lo que estudiaba era un delito. La fotocopia. El profesor te obliga... Ah, claro, porque él estaba delante de la clase, entonces... Sí, que en realidad fotocopiar... es un delito. No está permitido. No. Está prohibido. Está prohibido. Y los libros lo ponen incluso. Está prohibido, pero, claro. Bueno, es que por derecho de autor. Porque si no, y hay muchos docentes que son autores de libros que te imparten en determinadas facultades y entonces vos al tipo le estás sacando la posibilidad de que él pueda cobrar por su autoría. Claro. Con la fotocopia. Sí, sí. Entonces, bueno, lamentablemente los tuve que comprar. No digo lamentablemente. En ese momento fue bueno comprarlos. Fue un bajón porque eran caros, pero sí es verdad que hoy agradezco tenerlos. Son hermosos los libros. A mí los libros me encantan. Primero son hermosos, es re lindo tener el libro de primera mano. Y también, por otro lado, lo único que no me gustaba era que yo que sí resalto, al libro me daba muchísima pena resaltarlo. Eso te iba a preguntar, ¿vos eras de escribirlo, anotarle algo o lo dejabas impoluto no, el libro sí, sin tocarlo? Hubo un momento que yo lo tenía que hacer, no me quedaba otra. O sea, necesitaba hacerlo, pero era muy, muy prolija. Yo detesto a la gente que vos le prestás el libro y te lo da vuelta, le da vuelta a las hojas. Ay, no, me destruye. Mirá ¿no? vos. Que la solapa de los libros todas dobladas, ajadas las hojas. No, me destruye. No puedo. Bueno, eso me da el pie para preguntar a la gente que nos digan ustedes cómo se comportan con los libros. ¿Son de mantenerlos impolutos, cuidaditos, hasta perfumados a los libros? ¿O son de garabatearlos, de escribirlos, darlos vueltas, meterlos en la mochila, meterlos en el bolsillo? No pensé eso de perfumarlos. Voy a perfumar un par de libros. Algún aromatizante de espacios ahí para darle un perfumito. Tac. Bueno, yo al principio era como más de tu lado. Como no estaba acostumbrado a tener muchos libros, cuando empecé a comprar algunos libros era tenerlo cuidadito, ahí, bonito, que no sé. Y ya después con el tiempo, primero empecé con el lápiz. Bueno, vamos a ponerle lápiz, en todo caso si hay que borrarle, le borro y ya después ahora ya le meto con lo que sea. Pero porque y también porque se entiende, porque te das cuenta que es algo que no es momentáneo, que lo tenés que usar repetidas veces. Entonces es mejor que puedas o marcarlos o hacer. Y después entendés que un libro bien marcado es un libro bien usado. Entonces está bueno. Hay libros que uno entiende que no está bueno destruirlos, ¿no? Por decirlo de alguna manera más catastrófica. ¿Profanar los libros? Claro, exacto. O sea, cuando ya te pasás de límite. ¿Cuál libro vos no tocarías ni profanarías su...? Sí, buena pregunta, mira, muy buena pregunta. La verdad que no sé, pero no sé. Algunos de colección, tengo algunos libros que son de colección. Claro, porque tenés libros comunes y libros la versión esta que decís vos de colección también, que son tan bonitos que no te dan ganas de tocarlo casi. Tal cual. ¿Sabés qué amo mucho? A mí algo que bueno, esto es para otro momento. Pero yo soy fan del olor a libros. El olor al libro nuevo. Claro, o sea, yo lo primero que hago cuando voy a una librería o cuando me regalan un libro o compro un libro, olerlos. O sea, el olor que tiene es algo que... No, es un elixir, sí. Es un elixir. Sí, definitivamente. Amo eso, me encanta, me transporta, me encanta. Entonces, bueno. ¿El libro viejo? Viste que por ahí no te como todo lo viejo, hay que tener cuidado. Está amarillo ahí. Hay que tener cuidado los olores. Viste que también tiene su olor característico. Hay algunos que son... Las hojas se ponen amarillentas. Sí, entonces ya claro. Son libros que por ahí la tapa queda bien. Pero a mí me gusta, a mí me gustan. ¿Sos de leer libros digitales también o todo físico? Me cuesta un montón leer libros digitales. Cuesta mucho. Me quise comprar no va a salir el nombre. Que es para los libros, para descargártelos. Sí. Ay, hace rato estuve hablando de eso, no me acuerdo. Bueno, me lo quise comprar porque es mucho más barato y es facilísimo y lo tenés en todos lados y es espectacular. Pero la sensación del libro en la mano... ¿De tenerlo físico?
Sí, me encanta. Bueno, que nos cuente la gente en el chat si son ustedes de leer los libros físicos, si lo prefieren digital, porque las nuevas generaciones se criaron con libros digitales. Sí. Y ahora empalmamos justamente el tema de los libros digitales y libros físicos con las herramientas digitales que tenemos ahora como alumnos o como docentes. Claro. Y que antes no teníamos. Y cómo han cambiado las técnicas de estudio, ¿no? O sea, porque las plataformas digitales te fueron llevando a tener otro tipo de utilidad a la hora de estudiar. Claro. Y hay plataformas o aplicaciones como, no sé, Duolingo para un idioma, que antes era impensado que vos a través de una app estudies un idioma. Claro, Después podemos decir si aprendiste, si no aprendiste, si sirvió, si no sirvió. Pero es una herramienta. Existe como tal, como herramienta, exactamente. Después, esto también lo hablábamos con vos, Canva, ¿no? Canva es una herramienta maravillosa. Yo de lo único que estoy en contra, esto lo voy a decir públicamente, va a generar polémica, pero no importa, lo voy a decir. Detesto a la gente que cree que por usar Canva es diseñador gráfico. No señora, no señor. Te podrá salir lindo el diseño, mejor, peor, no sé, pero no sustituye, yo no soy diseñadora gráfica, pero no sustituye bajo ningún punto de vista el conocimiento, el aprendizaje y lo que sabe un diseñador gráfico. Basta de arruinarle la profesión a la gente que estudió, que estudia y que seguirá estudiando esa carrera. No, de verdad lo digo, porque me pasa un montón de que ahora, como es fácil poder acceder a ese tipo de cosas... Es gratuito, Canva es gratuito. Claro, y es verdad que podés hacer diseños que están buenos, pero no reemplaza y no sustituye, y la inteligencia artificial tampoco lo hace, porque te hacen logo, pero no es lo mismo que un branding hecho por un diseñador gráfico. Yo cuando doy clases de consultas para los alumnos del Instituto Da Vinci justamente lo también. Sí, ya te lo sacaste. Ya estoy tranquilo. Lo sacaste encima. Cuando doy clases para alumnos de Da Vinci, yo utilizo la función de Canva, que es la función pizarra. Cuando yo doy clases presencial, tenés la pizarra física, los fibrones, y lo borrás y lo mostrás. Y a mí me gusta mucho que anotar las cosas, sobre todo para que los alumnos te vayan siguiendo y no se pierdan, ¿viste? Cuando vos estás anotando algo, el alumno te sigue por lo menos para ver que estás empezando a anotar. Totalmente. Entonces, si es un dibujo, lo hago pasar al frente, que marquen, etcétera. Porque le generás atención. Claro, rompés el patrón ahí de lo que estás hablando y lo marcás. No se dispersan, se concentran en eso que estás haciendo. Bueno, en el digital cuesta mucho más porque no tenés el pizarrón, no lo tenés ahí el alumno. Entonces vamos a este recurso que es la pizarra virtual. Que Canva tiene una pizarra virtual donde vos podés escribir cosas, podés poner emojis, flechitas, colores, letras, y me sirve a mí para anotar algunas cosas antes que empiece la clase de consulta y después las voy usando a modo de recurso. Así que también es una herramienta para mí y para los alumnos para que no se vayan de tema, ¿no? Mira cómo vamos contando. Algo que nosotros tenemos renaturalizado, vos lo tenés. No sé si era algo que vos ibas a contar hoy, pero lo tenés totalmente incorporado. No, pero lo uso. Pero fíjate que son cosas que antes no se usaban. O sea, cómo ha ido cambiando. Ahí de nuevo, el rol del alumno, el rol del profesor, ¿no? Vos desde el lado de profe y nosotros del lado de alumno de decir, che, mostranos algo como esto, porque está bueno y nos sirve. Antes quizás una clase online era solo una persona hablándole a una cámara, derecho, directo y nada más. No había nada más. Bueno, y el mismo YouTube ahora es una herramienta fundamental para ver videos, profundizar en temas. Muchas veces pasa que un concepto complicado que el profesor lo explica, quizás no eligió las palabras correctas para vos personalmente y no lo entendiste. Totalmente. Y por más que lo volvés a ver al video, con lo que veas, lo veas 3 o 4 veces, no le encontrás sentido. ¿Y qué haces? Te vas a YouTube y buscas, no sé, fórmula de la pólvora. Suponete que nos quedó hace rato y ahí aparece un loco explicándote cómo es la fórmula de la pólvora y por ahí técnicamente dice lo mismo, pero usa otras palabras, da otros ejemplos que a vos te hacen más sentido y terminas complementando la idea que originalmente no habías entendido. A mí me parece espectacular y como bien decías vos, bueno, Canva es un recurso que está muy bueno para el alumno, para el profesor. A ver, ¿qué otras aplicaciones? Bueno, esto que hablábamos, ¿no? De Duolingo, de YouTube, las redes sociales. Creo que las redes sociales bien usadas, tanto para el que emite como para el que recibe, para el emisor como para el receptor, es una gran herramienta. Hay un montón de información que está muy buena y está muy buena desglosada. ¿No? Está muy bien procesada y entonces llega de una manera resumida pero interesante y bien. No desde digo cualquier cosa porque es lo que hay. Y bueno, la inteligencia artificial que la hemos mencionado desde que arrancamos. Desde que arrancamos el podcast hablamos de la inteligencia artificial. Una buena aliada del alumno hoy.
cuando no entendés un tema, cuando querés profundizar, cuando querés algún ejemplo. Cuando necesitas algún resumen. Sí, les digo a todos los alumnos que tomen la información que les da ChatGPT con pinzas, porque muchas veces ChatGPT mete la pata. Entonces, tomen con pinzas lo que es ChatGPT, tómenlo para consultarlo con un libro, para consultar al profesor, para consultar. Bueno, vos acabás de dar un ejemplo. Por eso yo te preguntaba, ahí cuando este alumno te decía lo de la pólvora, ¿especificaba que era otro tipo de pólvora? Y no, simplemente él puso y le daba los componentes de una pólvora, que no es incorrecto, pero es otro tipo de pólvora. No es la que estudiamos nosotros. Exactamente, entonces quizás si él no hubiese recurrido a vos para hacer este comparativo, para sacarse la duda, tal vez estudiaba eso. Se quedaba con la idea equivocada y el día de mañana cuando tenga que hacer una pericia iba a buscar algunos componentes que no existían. Tenía idea, claro, por eso está muy bueno lo que decís. Y está bueno lo que decís desde el lugar de lo que sucede con la inteligencia artificial. Está muy bueno, nos allana los caminos siempre y cuando corroboremos o la entrenemos con la información correcta. Pero para mí no reemplaza los libros, para mí no reemplaza la enseñanza de una persona que realmente está capacitada para darte o impartirte ciertas clases. Es un gran ayudador. Sí. No estoy en contra de la inteligencia artificial, al contrario, la recontra uso. Es una herramienta, así como hablamos de herramientas. Pero ahí está, más. Hay que tomarlo como herramienta, no como palabra santa. No como la verdad absoluta, en realidad no existe eso como tal. Y yo creo que nuestra generación lo ha entendido porque empezó a irse para otro lado, a cuestionarse más. Antes no nos cuestionábamos tanto. Tal cual. Bueno, se nos terminó el tercer bloque, fue rapidísimo. Vamos a la última tanda de este tercer episodio que estamos compartiendo con vos del otro lado. Y a la vuelta vamos a hablar de la democratización de la educación, que me encanta, un temazo para, aunque sea, desglosarlo un poquito. Sí, tenemos el testimonio en este final de bloque de Pablo Campagna, o Pablo Campaña, no sé cómo se pronuncia, estudiante de Lanús, Buenos Aires. Vamos a escuchar. A ver qué dice. La experiencia que estoy atravesando a través del estudio que estoy haciendo de enfermería forense en el Instituto Da Vinci. La verdad que los profesores son re buenos, es muy enriquecedor todos los conocimientos que vamos tomando, como así también los debates que se dan en cada charla. Si estás pensando dónde hacer tu diplomatura en enfermería forense, no lo dudes, anda a Da Vinci. Volvemos para cerrar este episodio que la verdad que fue espectacular. Tercer episodio de Sin Guiones, hablando del rol del alumno en la actualidad. Y vamos a cerrar con un tema que quizás nos falte espacio y tiempo, pero seguramente lo vamos a ir desarrollando después. Pero no queríamos dejarlo de lado y tiene que ver con la democratización de la educación. ¿De qué se trata esto, no? Hay una parte muy cortita que me gustaría compartirla con ustedes, que quiero leérselas y que tiene que ver con esto, ¿no? Es uno de los cambios más importantes de nuestra era. Significa que el acceso al conocimiento ya no está limitado a unos pocos, sino que cada vez más personas pueden informarse, aprender y capacitarse sin barreras geográficas ni demográficas, tampoco barreras económicas o sociales. Gracias a la tecnología y a las plataformas digitales, hoy es posible estudiar, investigar y formarse desde cualquier lugar, con múltiples formatos y a distintos ritmos. Esto genera sociedades más participativas, sin lugar a dudas, con ciudadanos mejor informados y con mayores oportunidades de desarrollo personal y laboral. Así que bueno, esto tenía ganas de charlarlo con ustedes, de compartirlo. Está bueno, muy profundo y muy cierto también. Hay una realidad. Antes, la educación no era para todos. Vos decís, bueno, soy una persona no vidente. Lamentablemente no. Soy una persona que no puede escuchar, o escucha poco o escucha nada, o te da una discapacidad motriz o una capacidad o tengo dislexia, motriz, que antes no se sabía que existía y hoy es muy común. ¿Y qué pasaba con esa gente? Era excluida, no podía participar y directamente no tenía posibilidad de estudiar, por más que tenga todas las ganas del mundo, o si lo hacía, era un camino muy cuesta arriba. Hoy, con esto de democratizar la educación y volver la educación mucho más inclusiva de como no lo fue antes, nos da la pauta de que la educación está empezando de a poquito a tocar a esas personas que antes no fueron incluidas y se la está metiendo de nuevo,
y que también en el Instituto Da Vinci se está haciendo de a poquito el esfuerzo por empezar a meterlo. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? En este contexto, la educación online cumple un rol preponderante, clave, te diría, porque te acerca al conocimiento, justamente, a través de tiempos propios, porque cada uno pone su tiempo para estudiar, claro, de clases asincrónicas, de clases en vivo, y vos te acomodás, de carreras que no sean netamente largas de 6 años o de 5 años y que claro, sí o sí tengas que hacerlo en ese periodo de tiempo. Bueno, hoy por hoy, y hablando en este contexto de la democratización de la educación, el Instituto Da Vinci cumple un rol clave. Sí. Y eso me parece que está buenísimo. Sí, ¿no? Sí, fíjate esas mamás que tienen 2 o 3 hijos, esos papás sí, que tienen horarios rotativos, que hacen guardias, que no pueden siempre conectarse a la clase en vivo o ir presencialmente a las clases. No les queda otra que perderse la clase y aprender por su lado. Hoy, con plataformas como tiene el Instituto Da Vinci, tienen la posibilidad de ver la clase grabada, volver a repasarla y después conectarse a una clase de consultas para poder sacarse todas las dudas. Incluso pueden ver la clase por tramos, no sé, una clase de 2 horas, pueden ver 1 hora hoy y otra hora otro día. Entonces, esa posibilidad que tiene hoy la educación a distancia, la educación online, la educación no formal también, son una ventaja para las personas, para todos. Totalmente. Reduce desigualdades. Y ese es el punto, ¿no? Reduce desigualdades y permite que las personas sean protagonistas. Eso me parece espectacular. Yo creo que deberíamos hacer mucho foco en eso y quedarnos con esa parte, ¿no? Esto de reducir la desigualdad, que vos sí, bien lo mencionabas, donde lamentablemente la educación no era para todos. Claro. No había oportunidad para todos, inclusive desde lo económico. Sí. No solamente desde lo intelectual o de la discapacidad o capacidad diferente que haya podido tener una persona, sino claramente de lo económico. La educación lamentablemente no era para todo el mundo. Entonces yo creo que hoy entender que esta democratización de la educación reduce la desigualdad y lo que intenta es ponerlo al alumno o ponerla a la persona desde un rol protagonista, me parece totalmente espectacular. Sí, creo que hay que sacar el prejuicio ese que una persona por tener una capacidad diferente puede no ser un profesional o tener un oficio como cualquier otro. Hay algunas series, incluso no sé si viste, que la del médico. La del médico, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que tiene una versión que la pasan en Canal 11, en Telefe, no sé, etcétera. Sí. Que es autista. Claro, que tiene un trastorno del espectro autista. Exactamente. Y lo muestran como un profesional excelente que tiene algunos problemas para relacionarse con las personas, pero que técnicamente es una luz. Entonces está bueno quitar el prejuicio de que porque tengo una discapacidad o una capacidad diferente, sí, como le quieras llamar, como sea que se deba llamar, yo no me tengo que sentir menos que cualquier otro profesional con el que me puedo sentar en la mesa a discutir como una persona más, porque sos una persona más. Exactamente, me encanta eso, me quedo con eso, ¿no? Es por ahí, es el punto. Bueno, amigo, hemos llegado casi que al final, ¿no? Nos queda muy poquito para empezar a despedirnos. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de muchos temas. Igual, a ver, esto de la democratización de la información es para debatirlo largo y tendido. Obvio, por supuesto. Incluso para que nos acompañen, ¿no? Diversos profesionales y empezar a charlarlo. Claro, y que nos cuenten quizás las personas que están viendo esto, si tienen ellos alguna capacidad diferente o si conocen a alguien que tiene una capacidad diferente y aún así esté estudiando o está buscando capacitarse, formarse, porque todos tenemos la posibilidad de verlo, conocer. Yo me acuerdo cuando iba a la Católica, yo veía personas que iban en silla de ruedas, personas no videntes que también iban y estudiaban. Cuando estudiaban en la UNSA había chicos que tenían problemas de audición y tenían un traductor al lado que traducía lo que le decía la docente. O sea, yo me tocó vivir, quizá no fueron amigos míos puntualmente, pero fueron compañeros y yo tuve la oportunidad de ver cómo ellos se esforzaban por capacitarse y también los docentes se esforzaban porque ellos pueden aprender. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. ¿Con qué concepto te quedás después de todo lo que hemos charlado hoy? Digo, de esto del rol del alumno. ¿Qué? Yo creo que el rol del alumno
es dinámico. Sí. Hoy el rol del alumno va cambiando momento a momento. Tenemos que acostumbrarnos a la situación, al hoy, y tenemos que estar abiertos a lo que viene. El alumno, por ser una generación más joven, suele tomar estos conceptos tecnológicos, estas ayudas, estas herramientas un poquito más rápido. El docente por ahí por la edad un poquito más lento, pero termina mostrando, poniendo trae al tablero todo esto de capacitarse, de formarse, de ser activo y de comprometerse con aprender, que era algo que hablábamos también en la preparación del programa, que no es solamente aprobar la materia y pasar, sino el compromiso real del alumno de: yo quiero aprender esto porque el día de mañana lo voy a tener que ir a defender ante un juez, lo voy a tener que ir a defender ante un cliente, lo voy a tener que ir a defender ante quien sea, o si es un arquitecto, una casa se puede derrumbar si yo no aprendo esto. Entonces me quedo con eso. Tal cual, sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Y bueno, todavía no desentrañamos qué fue primero, si el cambio del profesor o el cambio del alumno. Claro, no sé vos si me lo preguntaste a mí, pero yo no te lo pregunté a vos. ¿Qué pensás? Yo pienso que estoy de tu lado, o sea, más cercano al pensamiento tuyo. Por supuesto que tampoco tengo una verdad absoluta, pero pienso que los jóvenes, los niños, al agarrar más rápido la tecnología, porque ya crecen con ella, la naturalizan, son también de meter un poco más de ritmo y de traer al tablero estas cosas nuevas, y que el profesor se va enterando un poco sobre la marcha. En general, porque como te digo, yo conocí docentes que estaban muy comprometidos con traer este tipo de herramientas, y algunos docentes que no estaban tanto, pero yo también pienso que viene el cambio por el lado del estudiante. Totalmente. Bueno, nuevos desafíos, ¿no? En el medio de todo esto. Y tenemos un videito también para ver. ¿Tenemos un video? Sí. Bueno, pero lo pasemos antes de despedirnos. Por supuesto. Entonces vamos a ver esta experiencia Da Vinci. Tenemos a Melina Orsusa, que ella es estudiante de Timmendorfer Strand, Alemania, que nos manda el video. Qué genial. Creo que lo pronuncié mal, ¿eh? Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Grafología Forense por el Instituto Leonardo da Vinci. Cursé la carrera a distancia desde Alemania. También realicé distintos cursos de especialización dentro de grafología para profundizar en el análisis de la escritura. Realmente una experiencia muy enriquecedora, práctica y aplicada, ya que el instituto me permitía la modalidad de tener las clases en vivo, como así también el acceso de clases grabadas. Es realmente flexible, más que nada para las personas que nos encontramos a distancia y más aún desde otro país. Sin duda es una formación que recomiendo para quienes quieran capacitarse dentro de este campo. Bueno, le escuchábamos ahí atentamente a lo que... Testimonio desde Alemania. Increíble. Eso también está bueno decirlo, que con la educación a distancia podés estudiar desde cualquier lugar del mundo. Claro. Con acceso a internet, podés comunicarte sin problemas. Sí. Podés hacer de todo, la verdad que sí. Bueno, se nos termina el tiempo. Yo me quedo con esto, ¿no? De que el rol del alumno hoy exige ser un agente mucho más activo, más crítico, más autónomo. Me parece que es por ahí, era lo que vinimos desarrollando. Seguramente nos habrá quedado corto, y vos del otro lado estarás participando y diciendo faltó esto, faltó lo otro, pero bueno, los invitamos, como decía bien Dani hace un ratito nada más, a que nos dejen sus comentarios, a que nos escriban y también que nos sugieran cuáles son los temas que les gustaría que tratemos en los próximos episodios. Desde aquí solo agradecerles, será seguramente hasta la próxima, nuestro cuarto episodio con un tema muy pero muy interesante. Amigo Daniel Delfín, muchísimas gracias por habernos acompañado como todos los programas, y será hasta la próxima. Sí, Sole, muchas gracias a vos, a la gente que está del otro lado. Invitarlos también a que nos sigan acompañando para que esto siga creciendo día a día. Así es. Hasta el próximo episodio.